Tras los atentados del 11 de septiembre, la administración Bush comenzó a construir un caso para la guerra contra Irak, alegando que el régimen de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva y albergaba vínculos con Al-Qaeda. La administración argumentó que Irak representaba una amenaza inminente para los Estados Unidos y sus aliados, y que un ataque preventivo era necesario para evitar un ataque futuro. La presentación del secretario de Estado Colin Powell ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en febrero de 2003, que incluía imágenes satelitales y comunicaciones interceptadas, fue fundamental para persuadir a la opinión pública y obtener apoyo internacional para la invasión. Sin embargo, la presentación de Powell resultó ser profundamente errónea. Más tarde se descubrió que la inteligencia que presentó era inexacta o engañosa, y nunca se encontraron pruebas de armas de destrucción masiva o un vínculo operativo entre Irak y Al-Qaeda. Las afirmaciones de la administración Bush de que Irak representaba una amenaza inminente también fueron cuestionadas por muchos analistas de inteligencia y expertos en política exterior en ese momento. A pesar de estas preocupaciones, la administración Bush siguió adelante con sus planes de guerra, lanzando la invasión de Irak en marzo de 2003. La invasión de Irak tuvo reacciones encontradas en todo el mundo. Mientras que algunos países, como el Reino Unido y Australia, se unieron a la coalición liderada por Estados Unidos, otros, como Francia, Alemania y Rusia, se opusieron a la guerra. La invasión y posterior ocupación de Irak tendrían consecuencias de gran alcance, tanto para Oriente Medio como para los Estados Unidos. La decisión de la administración Bush de invadir Irak sigue siendo un tema de intenso debate y controversia hasta el día de hoy. Los críticos argumentan que la guerra se basó en falsos pretextos y que la administración engañó deliberadamente al público sobre la amenaza que representaba Irak. También señalan las devastadoras consecuencias de la guerra, incluida la pérdida de cientos de miles de vidas iraquíes, el desplazamiento de millones más y la desestabilización de toda la región. El argumento de la administración Bush para la guerra se basó en gran medida en la afirmación de que Irak poseía armas de destrucción masiva, específicamente armas químicas y biológicas, y que estaba buscando activamente capacidades nucleares. Esta afirmación se basó en informes de inteligencia que luego resultaron ser erróneos o exagerados. La comunidad de inteligencia estaba bajo una inmensa presión para producir pruebas que respaldaran los objetivos políticos de la administración, y esta presión condujo a la mala interpretación de información ambigua y a la minimización de las opiniones discrepantes. El hecho de no encontrar armas de destrucción masiva en Irak después de la invasión asestó un duro golpe a la credibilidad de la administración Bush y de la comunidad de inteligencia. La ausencia de estas armas socavó la principal justificación de la guerra y planteó serias dudas sobre el proceso de toma de decisiones que condujo a la invasión. Los fallos de inteligencia en torno a Irak tuvieron un impacto duradero en la confianza del público en el gobierno y alimentaron el escepticismo sobre futuras intervenciones militares. La inteligencia errónea sobre Irak también puso de manifiesto los desafíos de evaluar las amenazas en un mundo complejo y en rápida evolución. La comunidad de inteligencia estaba tratando con un régimen opaco y reservado en el Irak de Saddam Hussein, y la presión para proporcionar a los responsables políticos respuestas claras condujo a un juicio precipitado. La experiencia de Irak puso de relieve la necesidad de un análisis de inteligencia riguroso, una supervisión independiente y la voluntad de cuestionar las suposiciones, incluso cuando hacerlo sea políticamente inconveniente. La ausencia de armas de destrucción masiva en Irak tuvo importantes implicaciones para el curso de la guerra y la posterior ocupación. La administración Bush había planeado una campaña militar relativamente corta y decisiva, seguida de una rápida transición a un gobierno iraquí democrático. Sin embargo, la falta de armas de destrucción masiva y la consiguiente insurgencia obligaron a Estados Unidos a comprometer muchos más soldados y recursos en Irak de lo que se había previsto inicialmente, lo que condujo a un conflicto prolongado y costoso. La guerra de Irak provocó una asombrosa pérdida de vidas y un inmenso sufrimiento humano. Si bien no existe una cifra definitiva sobre el número de civiles iraquíes asesinados, las estimaciones oscilan entre cientos de miles y más de 1 millón. La guerra también desplazó a millones de iraquíes, tanto interna como externamente, creando una crisis humanitaria masiva. Las cicatrices físicas y psicológicas de la guerra siguen afectando al pueblo iraquí en la actualidad,
y muchos luchan por reconstruir sus vidas tras el conflicto. La guerra también tuvo un profundo impacto en las vidas de los militares estadounidenses y sus familias. Más de 4.000 soldados estadounidenses murieron en Irak, y decenas de miles más resultaron heridos. Muchos veteranos regresaron a casa con lesiones físicas, trastorno de estrés postraumático y otras heridas invisibles de la guerra. La guerra supuso una enorme presión para la fuerza de voluntarios, y los despliegues múltiples se convirtieron en la norma para muchos militares. Los costos financieros de la guerra de Irak también fueron sustanciales. Se estima que el costo total de la guerra, incluidos el gasto militar directo, la atención a los veteranos y los intereses de la deuda, asciende a billones de dólares. La guerra desvió recursos de otras prioridades nacionales como la educación, la atención médica y la infraestructura, y contribuyó al creciente déficit nacional. La carga económica de la guerra seguirá sintiéndose durante generaciones. Los costos humanos y económicos de la guerra de Irak ponen de manifiesto las devastadoras consecuencias de los conflictos militares. La guerra sirve como un duro recordatorio de la importancia de la diplomacia, la prevención de conflictos y la resolución pacífica de las controversias. También pone de relieve la necesidad de que se rindan cuentas a los responsables de iniciar guerras basadas en falsos pretextos y de las consecuencias a largo plazo de sus actos. Sección 4. Inestabilidad en Irak y el auge de ISIS. La invasión estadounidense y la posterior ocupación de Irak crearon un vacío de poder que contribuyó al aumento de la violencia sectaria y al surgimiento de grupos extremistas como ISIS. El derrocamiento del régimen de Saddam Hussein y el desmantelamiento del ejército iraquí, junto con la falta de un plan claro para la gobernanza de la posguerra, crearon un entorno caótico que permitió que las milicias y los insurgentes florecieran. La decisión de Estados Unidos de disolver el ejército iraquí, en particular, es considerada por muchos como un gran error que agravó la situación de seguridad en el país. El ascenso de ISIS, que tomó el control de grandes extensiones de territorio en Irak y Siria en 2014, se puede remontar a la inestabilidad creada por la invasión estadounidense y las políticas sectarias del gobierno iraquí, respaldado por Estados Unidos. ISIS explotó los agravios de los musulmanes sunitas que se sentían marginados y alienados por el gobierno dominado por los chiitas en Bagdad. Las brutales tácticas del grupo y su sofisticada máquina de propaganda le permitieron atraer a reclutas de todo Oriente Medio y más allá. La aparición de ISIS supuso un importante desafío para Estados Unidos y sus aliados, obligando a la administración Obama a intervenir militarmente tanto en Irak como en Siria para combatir al grupo. La lucha contra ISIS resultó ser larga y difícil, requiriendo una campaña militar sostenida y una compleja coalición internacional. Si bien ISIS ha sido derrotado territorialmente desde entonces, el grupo sigue siendo una amenaza potente, capaz de inspirar y llevar a cabo atentados en todo el mundo. La inestabilidad en Irak y el auge de ISIS demuestran las consecuencias imprevistas de la intervención militar y los desafíos de la construcción del Estado en una región compleja y volátil. La guerra de Irak sirve como una advertencia sobre los límites del poder estadounidense y la necesidad de una política exterior más humilde y comedida. Sección 5. El debate jurídico internacional y sus implicaciones. La legalidad de la invasión estadounidense de Irak en 2003 ha sido objeto de un intenso debate y controversia. Los críticos argumentan que la invasión violó el derecho internacional, ya que no fue autorizada por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que aprobara específicamente el uso de la fuerza contra Irak. Sostienen que la confianza de la administración Bush en la doctrina de la legítima defensa preventiva fue un precedente peligroso que socavó el orden jurídico internacional. Los defensores de la guerra argumentan que la invasión se justificó por motivos de legítima defensa, citando la supuesta posesión por parte de Irak de armas de destrucción masiva y sus supuestos vínculos con Al-Qaeda. También señalan las resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad de la ONU que declaraban a Irak en violación material de sus obligaciones en virtud de la Resolución 687-1991 del Consejo de Seguridad de la ONU tras la Primera Guerra del Golfo.
Sin embargo, estas resoluciones no autorizaban explícitamente el uso de la fuerza contra Irak. La falta de un mandato claro del Consejo de Seguridad de la ONU para la invasión de Irak tuvo importantes implicaciones para el derecho internacional y la legitimidad de la política exterior estadounidense. Tensó las relaciones con aliados clave, que argumentaron que la invasión era ilegal, y reforzó la percepción de Estados Unidos como un actor unilateral, dispuesto a ignorar las normas internacionales. La controversia en torno a la legalidad de la guerra también alimentó el sentimiento antiestadounidense en todo el mundo. El debate sobre la legalidad de la guerra de Irak pone de manifiesto las complejidades del derecho internacional y los desafíos de hacerlo cumplir en un mundo de estados soberanos. También subraya la importancia de la diplomacia, el multilateralismo y la resolución pacífica de las controversias internacionales. Sección 6. El legado de la guerra de Irak. Un punto de inflexión en la política estadounidense. La guerra de Irak tuvo un impacto profundo y duradero en la política estadounidense. La impopularidad de la guerra, junto con la gestión de la posguerra por parte de la administración Bush, contribuyó a la victoria del Partido Demócrata en las elecciones intermedias de 2006 y allanó el camino para la elección de Barack Obama como presidente en 2008. Obama hizo campaña con la promesa de poner fin a la guerra de Irak, y cumplió esa promesa retirando las tropas estadounidenses del país en 2011. La guerra de Irak también alimentó un creciente movimiento antibélico en Estados Unidos y provocó un descenso de la confianza del público en el gobierno. El legado de la guerra sigue marcando los debates sobre política exterior estadounidense en la actualidad, con muchos políticos y ciudadanos recelosos de las intervenciones militares costosas e indefinidas. La guerra de Irak sirve como una advertencia sobre el uso de la fuerza militar y la importancia de una estrategia bien definida para lograr objetivos claros y alcanzables. También pone de relieve la necesidad de rendir cuentas por los fallos de inteligencia, la importancia de unos medios de comunicación sólidos e independientes y el valor de la diplomacia pública para conseguir apoyo internacional para las acciones militares.